Clase 1.12 Sistema de ecuaciones con coeficientes decimales. Debemos de resolver el sistema de ecuaciones que podemos ver aquí en el problema. La recomendación que nos dan en este recuadro celeste es que convertamos los coeficientes en números enteros aplicando uno de los métodos estudiados previamente. Aquí tenemos la ecuación 1, que es 0.4x más 1.7y igual a 5.8. Y la ecuación 2, 0.1x más 0.3y igual a 1.2. La recomendación que nos damos es que convirtamos a números enteros estos decimales, es decir, eliminar esos decimales. Y eso lo podemos hacer mediante la multiplicación. Escribamos cuáles son los números decimales que tenemos: 0.4, 1.7, 5.8. Y para la ecuación 2 pues tenemos 0.1, 0.3 y 1.2. Entonces, si observamos, todos los decimales de la ecuación 1 solamente tienen una cifra decimal, es decir, que después del punto solo hay un número, y eso se cumple para los tres coeficientes, y sucede lo mismo para los coeficientes de la ecuación 2. Entonces, en este caso lo que debemos de hacer es multiplicar cada uno de estos números por un 1 seguido de 0 según la cantidad de cifras decimales que aquí veamos. Como solo hay una cifra decimal después del punto en los tres coeficientes, entonces debemos de agregar un 0 en correspondencia a la cantidad de cifras decimal. De igual manera, entonces aquí tendríamos que multiplicar también por 10. Haciendo esas multiplicaciones, 0.4 por 10, lo que hacemos es correr, en otras palabras, el punto decimal una unidad o una cifra. Entonces el punto decimal se ubicaría ahí, tendríamos 4.0. Entonces 0.4 por 10 es 4, 1.7 por 10, el punto estaría después del 7, entonces se nos hace 17, 5.8 por 10 sería 58, 0.1 por 10, el punto decimal estaría aquí después del 1, entonces sería 1, 0.3 por 10 sería 3 y 1.2 por 10 sería 12. Es decir, que estos serían los nuevos coeficientes numéricos que van a tener nuestras ecuaciones, de tal manera que el sistema de ecuación se nos convierte en uno nuevo y nos quedaría de la siguiente forma. En lugar del 0.4 vamos a utilizar el 4, en lugar del 1.7 el 17 y así sucesivamente. Entonces la nueva ecuación nos quedaría 4x más 17y igual a 58. Y para la ecuación 2 pues nos quedaría una x más 3y igual a 12. Como el coeficiente de x es 1, pues no lo podemos escribir, simplemente dejar x. Entonces este es nuestro nuevo sistema de ecuaciones, sería nuestro sistema de trabajo. Y aquí en este momento, para resolver, podemos utilizar cualquiera de los dos métodos vistos, ya sea el método de reducción o sustitución, que por cierto sobre eso trata la clase anterior, para la cual no se elaboró un video, porque a partir de este sistema de ecuación ustedes aplican el método que consideran más fácil, ya sea reducción o sustitución. Entonces es algo que ya se ha visto, se ha trabajado. Este sistema de ecuación lo voy a trabajar por el método de sustitución, pues se me hace fácil despejar una variable. En cambio, si tuviera que reducir, vemos que para las x no tenemos el mismo número y mucho menos para las y. Entonces saldrían multiplicaciones muy largas, de tal manera que solo vamos a utilizar mejor el método de sustitución. Y como primer paso vamos a despejar x en la ecuación 2, pues sería más fácil de despejar ahí. La ecuación 2 es x
más 3y igual a 12. Entonces, despejar x implica que lo vamos a dejar en ese lado de la ecuación, en el lado izquierdo. Y que todo lo que no sea x, pues lo vamos a tener que transponer o pasar al otro lado, como se dice comúnmente. Entonces nos queda x igual a un 12 que ya tenemos a ese lado de la ecuación. Y aquí vamos a transponer el término 3y. Como aquí está positivo, aquí lo vamos a escribir con su signo contrario, que en este caso sería menos 3y. Ya hemos despejado x. Entonces este valor de x justamente lo vamos a sustituir en la ecuación que no hemos trabajado. Y la ecuación que no hemos trabajado en este caso es la ecuación número 1. Y la ecuación número 1 sería 4x más 17y igual a 58. Entonces la vamos a copiar. Ahora, sustituir x significa cambiar la x por 12 menos 3y respetando la operación. Donde aparece la x es el término 4x y 4 con x se están multiplicando. Entonces debemos de seguir respetando ese producto. El producto lo vamos a representar utilizando paréntesis. En este caso x es 12 menos 3y. Y vamos a cerrar el paréntesis. Lo demás, por lo tanto, lo escribimos tal cual. 17y igual a 58. Hay que realizar esta operación. Vamos a aplicar la propiedad distributiva, es decir que el 4 lo debemos de multiplicar primero por 12 y luego el 4 por menos 3y. En la primera multiplicación 4 y 12 son positivos, entonces la respuesta sería positiva. Y 4 por 12 sería 48. Entonces vamos a tener 48. Ahora 4 por menos 3y, 4 es positivo y menos 3y es negativo, entonces en las multiplicaciones, como los números tienen distintos signos, la respuesta sería menos. Y 4 por 3 es 12. Recordemos que estamos trabajando con la variable y en esa multiplicación. Y escribimos lo demás que nos queda de la ecuación, que es 17y igual a 58. En este momento lo que vamos a hacer es dejar los términos que tienen y en este lado de la ecuación y todos los términos que no tengan y pues pasarlos al lado derecho de la ecuación después del 58. Entonces aquí nos quedaría menos 12y más 17y igual a 58 y el término que vamos a transponer sería más 48. Como aquí está positivo, aquí lo vamos a escribir negativo, menos 48. Ahora debemos de resolver esta operación, menos 12y más 17y. Es una suma resta, como son de números distintos, vamos a colocar el signo del número que tenga mayor valor absoluto, que es el número que se vea más grande. En este caso sería 17, entonces la respuesta sería positiva más. Y hacemos una resta, el mayor menos el menor, 17 menos 12 pues nos da 5. Y recordemos que estos términos son de la variable y, por eso nos queda más 5y. En el otro lado de la ecuación tenemos 58 menos 48 y eso es 10. El 5 con y están multiplicando. Para despejar y vamos a pasar ese 5 a dividir al otro lado de la ecuación donde ya tenemos un 10. Por eso lo volvemos a escribir y quedaría entre 5. Como 5 es positivo ya no hay necesidad de colocarle un signo más. Al hacer la división 10 entre 5 nos da como resultado que y vale 2. Entonces ya encontramos la primera solución, que y es igual a 2.
El siguiente paso que tenemos que hacer es sustituir este valor numérico de y, es decir, cambiar y por 2 en la ecuación 2. Vamos a copiar la ecuación 2. La ecuación 2 es x más 3y igual a 12. Entonces ya sabemos que y vale 2. Perdón, si y vale 2, entonces vamos a escribir todo lo demás igual. Entonces vamos a tener aquí x más 3 por y. Recordemos que y vale 2, eso lo vamos a escribir entre paréntesis para poder distinguir en qué pasos en el que se sustituye. Y aquí tenemos igual a 12. Resolvemos la operación, nos queda x más 3 por 2 es 6. Como ambos son positivos, el resultado sigue siendo positivo y x más 6 es igual a 12. Este 6 lo vamos a pasar al otro lado o miembro de la ecuación, de tal manera que en la izquierda solo nos queda x igual y en la derecha un 12 que ya tenemos. Transponiendo este 6, como ahí está positivo, aquí lo escribiríamos negativo. Y x es igual a la resta 12 menos 6. 12 menos 6 es 6. De tal manera que ya encontramos el otro valor para dar la solución completa a este sistema de ecuaciones, donde x es igual a 6. Entonces la solución es x es igual a 6 y y es igual a 2. Entonces, veamos el comprende. Tal como se muestra en la solución, en el video, para resolver un sistema de ecuaciones cuyos coeficientes son decimales, es decir, los números que acompañan las variables, todos los números son decimales, lo que hacemos es multiplicar cada ecuación por un número tal que los coeficientes se conviertan en números enteros. Luego se aplica el método que se considere más adecuado, el que se les dé más fácil. Aquí en la solución podemos ver la explicación de por qué número es recomendable multiplicar, si por 10, por 100 o por 1000. Es un 1 agregando la cantidad de ceros según la cantidad de cifras decimales que tengamos, ¿verdad? Para practicar se podría realizar el ejercicio A y ejercicio C. Tener en cuenta que en el ejercicio de literal A solamente habría que multiplicar la ecuación 1, pues es la única donde encontramos coeficientes decimales. Como la ecuación 2 ya tiene coeficientes enteros, pues no hay necesidad de multiplicar. En cambio, en el literal C tenemos que multiplicar ambas ecuaciones.